Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar de forma sencilla cómo funciona el código de una interfaz en Java para un juego de Memorama. A lo largo del video vamos a ir revisando el código paso a paso, entendiendo para qué sirve cada parte y cómo se conecta con el funcionamiento del juego, como los botones, las cartas y la lógica básica. El objetivo es que no solo vean el código, sino que realmente entiendan qué hace y por qué se usa, de una manera sencilla y clara. Así que sin más que decir, vamos a comenzar a analizar el fragmento de código. Esta es la clase principal del juego, pero antes de explicarla, primero vamos a revisar las clases secundarias, ya que son fundamentales para entender cómo funciona todo el memorama. Vamos a comenzar con esta clase llamada ficha, que representa cada carta del juego. Primero aquí tenemos el paquete donde se encuentra la clase, que organiza el proyecto del juego memorama. Después se importan varias clases importantes, como JButton, que se usa para los botones de la interfaz, ImageIcon para manejar imágenes y Image para poder ajustar el tamaño de esas imágenes. La clase ficha es una clase abstracta, lo que significa que no se puede crear directamente un objeto de este tipo, sino que sirve como base para otras clases que la van a heredar. En el memorama, cada ficha representa una carta del juego. Aquí se definen dos constantes, ancho y alto. Estas constantes indican el tamaño que van a tener las imágenes de las cartas, en este caso de 85 por 85 píxeles. Luego tenemos los atributos principales de la ficha. Valor, que sirve para identificar la carta y comparar si dos fichas son iguales. Destapada, que indica si las cartas están visibles o no. Y botón, que es el botón gráfico que representa la ficha en la interfaz. También se define una imagen estática llamada img tapada, que representa la imagen de la carta cuando está boca abajo. Esta imagen se carga y se ajusta de tamaño usando el método tamaño global. El método tamaño global se encarga de cargar una imagen desde los recursos del proyecto y redimensionarla al tamaño definido anteriormente. De esta forma, todas las cartas tienen el mismo tamaño y se mantiene una interfaz ordenada. El constructor de la clase recibe el valor de ficha y el botón asociado. Al crear una ficha se inicializa como no destapada y automáticamente se tapa la carta llamando al método tapar. Después se define dos métodos abstractos, destapar y tapar. Estos métodos no tienen implementación aquí porque serán definidos en las clases hijas, dependiendo del tipo de ficha. Finalmente tenemos algunos métodos que sirven para obtener información de la ficha, como saber si está destapada, obtener su valor o acceder al botón asociado. Ahora vamos a ver la clase ficha carta, que es una clase que hereda de la clase ficha. Esta clase representa una carta concreta del memorama, es decir, una ficha que sí tiene una imagen específica. Primero se define un método privado llamado tamaño. Este método se encarga de redimensionar una imagen para que tenga el mismo ancho y alto definido en la clase ficha. De esta manera, todas las cartas del juego mantienen un tamaño uniforme en la interfaz. Después se declara un arreglo estático llamado imágenes. Este arreglo almacena todas las imágenes que se usarán en el memorama. Cada posición del arreglo corresponde a una carta distinta y el índice se usa como el valor de la ficha. En la posición 0 se deja un valor nulo y a partir de ahí se cargan las imágenes desde la carpeta de recursos del proyecto. Esto permite acceder fácilmente a cada imagen usando el valor de la ficha. El constructor de la clase ficha carta recibe el valor de la carta y el botón que lo representa. Primero se llama al constructor de la clase padre usando super y luego se asegura de que la carta inicie tapada. El método destapar se ejecuta cuando el jugador voltea una carta. Aquí se cambia el icono del botón por la imagen correspondiente al valor de la ficha. Se elimina el texto del botón y se marca la tapa como destapada. El método tapar hace lo contrario. Coloca la imagen de la carta boca abajo, borra el texto del botón y marca la ficha como no destapada. Este método se usa cuando las cartas no coinciden o al iniciar el juego.
En resumen, esta clase se encarga de mostrar visualmente las cartas del memorama, controlando cuándo se destapan y cuándo se vuelven a tapar. Ahora sí vamos a pasar a la clase principal llamada memorama. Esta clase es la que controla la ventana del juego y coordina el funcionamiento general de la interfaz. La clase memorama hereda de JFrame, lo que significa que representa la ventana principal del juego memorama. Primero vamos a ver este método llamado mostrar tapadas inicial. Este método se encarga de preparar el juego al inicio, dejando todas las cartas tapadas y desactivadas. Dentro del método se crea un arreglo de botones. Este arreglo contiene todos los botones de la interfaz, y cada botón representa una carta del memorama. Luego se recorre el arreglo usando un ciclo for. Para cada botón se asigna una imagen de cada tapada. Se desactiva el botón para que no pueda ser presionado y se elimina cualquier texto que tenga. De esta manera, al iniciar el juego, todas las cartas aparecen boca abajo y el jugador aún no puede interactuar con ellas. Al final del método también se inicializa el contador del tiempo, estableciendo el valor de 1 minuto, que será el tiempo disponible para jugar. Ahora vamos a ver el constructor de la clase memorama. Aquí se llama al método initComponents, que crea todos los elementos gráficos de la interfaz. Después la ventana se coloca en el centro de la pantalla y finalmente se llama al método mostrar tapadas inicial para dejar el juego listo antes de comenzar. En esta parte de la clase principal se declaran varias variables importantes que controlan la lógica del juego. Primero se crea un arreglo llamado fichas, con espacio para 17 elementos. Este arreglo va a almacenar todas las fichas del memorama, es decir, todas las cartas del tablero. Luego se declaran dos variables llamadas primera y segunda. Estas variables se utilizan para guardar la primera y la segunda carta seleccionada por el jugador, lo que permite comparar si forman un par. Después se define una variable booleana llamada juego activo. Esta variable indica si el juego está en ejecución o no, evitando que el jugador interactúe cuando el juego aún no ha comenzado o ya terminó. También se guarda el momento en el que inicia el juego con la variable inicio juego. Este valor se utiliza para calcular cuánto tiempo le queda al jugador. A continuación tenemos el temporizador llamado timer juego. Este temporizador se encarga de actualizar el juego restante del juego cada segundo. El método iniciar timer es el que pone en marcha el contador. Primero se verifica si existe un temporizador activo. En caso de existir, se detiene para evitar que se ejecute más de uno al mismo tiempo. Luego se crea un nuevo temporizador que se ejecuta cada segundo. Dentro de él se calcula el tiempo restando el tiempo transcurrido al tiempo total del juego, que en este caso es de 1 minuto. Si el tiempo se termina, el temporizador se detiene, el juego se desactiva, el contador se muestra en 0 y se llama a un método que verifica si el juego perdió. Si aún queda tiempo, se calcula los minutos y segundos restantes y se actualiza el texto del contador en pantalla con este formato. Finalmente, el temporizador se inicia y el juego comienza a contar el tiempo. Ahora vamos a ver este método llamado finalizar juego con espera. Este método se utiliza cuando el juego termina y se necesita hacer una pausa antes de reiniciar. Dentro del método se crea un temporizador que espera 3 segundos antes de ejecutar su acción. Este pequeño retraso le permite al jugador ver el estado final del tablero antes de que el juego se reinicie. Cuando se cumple el tiempo de espera, se llama al método mostrar tapadas inicial, que vuelve a dejar todas las cartas tapadas y desactivadas. Después se reinician las variables primera y segunda, eliminando cualquier carta que haya quedado seleccionada. Finalmente, el temporizador se detiene para que no vuelva a ejecutarse.
Además, este temporizador está configurado para ejecutarse solo una vez, lo que asegura que la espera ocurra únicamente al final del juego. Ahora vamos a ver el método verificar victoria. Este método se encarga de comprobar si el jugador ya ganó la partida. Primero se recorre el arreglo de fichas usando un ciclo. Si se encuentra una ficha que todavía está tapada, el método termina inmediatamente, lo que significa que el jugador aún no ha ganado. Si el ciclo termina y todas las cartas están tapadas, entonces se confirma que el jugador ganó. En ese momento se desactiva el juego, se detiene el temporizador y se muestra un mensaje en pantalla indicando que el jugador ganó. Finalmente, se llama al método finalizar juego con espera, que se encarga de reiniciar el juego después de una pequeña pausa. Ahora vamos a ver el método verificar pérdida. Este método se encarga de comprobar si el jugador perdió la partida. Primero se recorren todas las fichas del juego. Si se encuentra al menos una ficha que todavía no esté destapada, significa que el tiempo se acabó antes de completar todos los pares. En ese momento se desactiva el juego, se detiene el temporizador y se muestra un mensaje en pantalla indicando que el jugador perdió. Después se llama al método finalizar juego con espera, que reinicia el juego luego de una pequeña espera. Finalmente el método termina para evitar que se siga reiniciando el tiempo. Ahora vamos a ver el método comparar. Este método se ejecuta cuando el jugador ya seleccionó dos cartas. Primero se compara los valores de la primera y la segunda ficha seleccionada. Si los valores son iguales, significa que el jugador encontró un par correcto. En ese caso, las dos fichas se destapan. Se limpian las referencias y se llama al método verificar victoria para comprobar si el juego ya terminó. Si los valores no coinciden, se crea un temporizador con un pequeño retraso. Este retraso permite que el jugador vea las cartas antes de que se vuelvan a tapar. Cuando el tiempo se cumpla, ambas fichas se tapan nuevamente, se reinician las variables y el temporizador se detiene. De esta manera, el método comparar controla la lógica principal del memorama, decidiendo si un par es correcto o no. Ahora vamos a ver el método manejar clic. Este método se ejecuta cada vez que el jugador hace clic en una carta de tablero. Primero se realizan varias validaciones. Si el juego no está activo, el método termina y no se hace nada. Después se verifica si la ficha ya está destapada. Si es así, se evita que el jugador pueda seleccionar nuevamente. También se comprueba si ya existe una segunda ficha seleccionada. Esto evita que el jugador pueda destapar más de dos cartas al mismo tiempo. Si pasa todas las validaciones, la ficha seleccionada se destapa. Luego se revisa si aún hay una primera ficha seleccionada. Si es así, esa ficha se guarda como la primera y el método termina. Si ya existe una primera ficha, la ficha actual se guarda como la segunda y se llama al método comparar para verificar si forman un par. De esta manera, este método controla todas las interacciones del juego con las cartas del memorama. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se presiona el botón play, que es el que inicia el juego. Primero se activa el juego cambiando la variable juego activo a verdadero. Después se guarda el momento exacto en el que se inicia la partida y se reinicia el contador de tiempo a 1 minuto. A continuación se crea un arreglo llamado valores. Este arreglo contiene los pares de cartas del memorama, donde cada número aparece dos veces para poder formar los pares. Luego se mezclan los valores de forma aleatoria. Esto se hace intercambiando posiciones dentro del arreglo, para que las cartas aparezcan en lugares distintos en cada partida. Después se crea un arreglo con todos los botones de tablero. Cada botón representa una posición del memorama. En el siguiente ciclo se crean las fichas del juego. A cada ficha se le asigna un valor y un botón correspondiente. Si además se habilitan botones para que el juego pueda interactuar con ellos.
Finalmente se inicia el temporizador del juego, comenzando oficialmente la partida. En resumen, el botón Play se encarga de reiniciar el juego, mezclar las cartas, habilitar el tablero y poner en marcha el tiempo. Finalmente vamos a ver los botones de tablero del memorama. Cada uno de los 16 botones representa una carta del juego. Cuando se presiona cualquier de estos botones, se llama el método manejar clic, enviando como parámetro la posición de la ficha dentro del arreglo. Por ejemplo, el botón 1 se llama manejar clic con la posición 0, el botón 2 con la posición 1 y así sucesivamente hasta el botón 16. De esta manera, todos los botones utilizan la misma lógica del juego, cambiando únicamente el índice que identifica a cada carta. Esto permite que el código sea más ordenado y fácil de mantener, ya que toda la lógica está centralizada en un solo método. Por último tenemos el botón cerrar. Cuando se presiona, se finaliza completamente la ejecución del programa y se cierra la ventana del juego. Con esto terminamos la explicación del código del memorama. Ahora veremos la estructura del tablero y la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica del juego memorama. Todo el código que acabamos de explicar es el que permite que esta pantalla funcione correctamente. En la parte central podemos ver el tablero del juego, que está formado en una matriz de 4 filas por 4 columnas, dando un total de 16 cartas. Cada uno de estos cuadros es un botón que representa una ficha del memorama. Al iniciar el programa, todas las cartas aparecen tapadas y deshabilitadas, tal como vimos en el método que prepara el juego al inicio. En el lado derecho se encuentran los botones del control. El botón Play es el que se encarga de iniciar la partida. Mezcla las cartas, habilita los botones de tablero y comienza el conteo de tiempo. Debajo está el botón Close, que simplemente se utiliza para cerrar la aplicación del juego. En la parte inferior izquierda se muestra el contador de tiempo. Este indicador se actualiza cada segundo gracias al temporizador del juego y muestra cuánto tiempo le queda al jugador para completar el memorama. Cuando el jugador presiona una carta, esta se destapa y el sistema controla si se encuentra de la primera o la segunda sección. Si las cartas coinciden, se queda destapada, si no, se vuelven a tapar después de un pequeño tiempo. El juego continúa hasta que el jugador logra destapar todas las cartas, antes de que el tiempo se termine, lo que genera una victoria, o hasta que el tiempo llegue a cero, provocando la derrota. En resumen, esta interfaz es la presentación visual de toda la lógica que se ha analizado en el código, donde cada botón, cada imagen y cada acción están conectados para que el memorama funcione correctamente. Y ahora solo queda ejecutar el programa y probar el juego para verificar que todo funcione correctamente. Como podemos ver, se ejecuta correctamente y no podemos presionar ninguno de los botones con imágenes sin antes dar play. Entonces comencemos un juego. Ahora sí podemos darle clic. Buscamos los pares de cada carta para comprobar su funcionamiento. Y como se puede ver, las cartas se quedan destapadas si se encuentra el par. Y aquí aparece el mensaje de ganaste. Ahora vamos a probar qué pasa si perdemos. Otra vez le damos play y vamos a perder a propósito.
y se acaba el tiempo y muestra el mensaje de perdiste. Con esto podemos comprobar que el programa funciona mente, muestra cuando el jugador gana, cuando pierde, las cartas se revuelven, no deja presionar las cartas sin antes darle play y el botón clock funciona correctamente. Y eso sería todo. Gracias por ver la explicación del juego Memorama Java. Espero que les haya servido para entender mejor cómo funciona el código y la interfaz. Nos vemos en el próximo video.